Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Antes de comenzar a dar este segundo tema, Julio me pidió y mucha gente me comentó que diera un poco mi testimonio brevemente de cómo llegué a Peña Blanca, porque mucha gente dice, bueno, ella no estuvo en las apariciones y ¿por qué está sentada acá? Hay una gran cantidad de personas que sí estuvieron ahí y yo quería un poco recordar por qué yo me siento aquí. Cuando comenzaron las apariciones en el año 83, yo tenía 7 años y estaba preparándome para la primera comunión. Mi familia es católica, mi colegio también era católico y mi catequista de ese tiempo nos dijo que la Virgen se estaba apareciendo en Chile y que los niños que estaban en gracia de Dios la veían. Y a mí esta noticia me dejó en shock porque no podía creer que estuviera la Virgen. Me habían hablado todo el año de la Virgen, de a quién iba a recibir en la primera comunión, entonces yo realmente quería conocerla. Y el paseo era un lunes y el día viernes la iglesia se pronuncia en contra de la aparición. Yo la verdad que como niño no entendí mucho porque, o sea, mi mamá y todos me decían, oye, pero la iglesia lo está diciendo, esta aparición no es de verdad, y yo no lo podía creer. Y esto me causó a mí una herida personal porque yo quedé muy herida con todas las apariciones nuevas, entre ellas Medjugorje. Entonces pasan los años y una vecina me dice, hoy voy a ir a Medjugorje. Y yo, pero ¿cómo se te ocurre? Todo eso es falso. Esos videntes tienen un negocio ahí, tienen unos hoteles y ganan plata. Y le dije una sarta de barbaridades. Entonces mi vecina me mira y me dice, mira, di lo que quieras, pero yo tengo paz y tú no. Y a mí esas palabras me destrozaron. Yo la verdad es que me llegaron al alma porque es verdad, o sea, ella estaba en paz y peor todavía cuando volvió arriba de una nube y yo con más odio todavía. Entonces le dije, ella me dijo que si quería ir a Medjugorje le pidiera a la Virgen. Entonces yo le pido a la Virgen que por favor me lleve a Medjugorje para ver si efectivamente es verdadero o falso, como las apariciones en Chile que eran falsas. Y ocurrió un milagro impresionante, me llaman de recursos humanos, yo pensé que me iban a despedir, y me dicen lo siguiente, hemos visto que has trabajado más de la cuenta, y como tú no tienes horas extra, te queremos regalar un sueldo completo. Yo quedé pero en shock, o sea, no podía creerlo que me regalaran esta plata. Y además me dijeron, porque una cosa es la plata y otra cosa es el tiempo. Yo trabajaba en una empresa Nike, una empresa norteamericana, y en la empresa, como beneficio a los empleados de Estados Unidos, les regalaba unos días para que estuvieran con su familia en acción de gracias. Y como no habían podido porque tuvieron un problema, le sumaron esos días de vacaciones con la Navidad. Por lo tanto, quedaron 10 días de vacaciones. O sea, me dieron plata y vacaciones. Y yo con eso fui a Medjugorje y bueno, ahí pude conocer a la Virgen, darme cuenta realmente que era una aparición verdadera, etc. Y cuando vuelvo, partió la pandemia aquí y en ese tiempo de la pandemia yo dije, bueno, ¿y si Peña Blanca es verdad? Y ahí partió toda esta investigación y por eso llegué a Peña Blanca, porque me leí los libros, como no los entendía bien, fui personalmente a preguntar y pregunté y averigüé, y en eso me lo he pasado los últimos años. Así que ese es brevemente mi testimonio de Peña Blanca. El día de hoy vamos a hablar del sufrimiento de la Virgen. Este tema es un tema muy especial porque la Virgen en Peña Blanca abrió su corazón y nos contó muchas cosas que a ella la hacían sufrir, muchos temas que a ella le dolían.
Entonces, un poco la idea de esta presentación es recordar todas esas cosas que la Virgen nos comentó que a ella le hacían sufrir y que las explicó aquí en Peñablanca. También quiero recordar que cuando uno entiende los sufrimientos de sus padres, uno madura. Porque cuando uno es niño, uno es mamá, cómprame, mamá, me duele la guata, mamá, quiero esto, mamá, etc. Sin preguntarse si la mamá tiene trabajo, si se siente bien, etc., ¿no? Entonces, cuando uno ya va creciendo y uno le toca ser papá o estar más grande, uno dice, bueno, mis papás se sacan la mugre por mí, me necesitan ayuda. Y con eso uno madura. Por eso que también quise escoger este tema para que nosotros también podamos crecer espiritualmente. Bueno, esta presentación se divide en 3 partes. La primera es la devoción de los 7 dolores que la Virgen nos habló y que fue revelada a Santa Brígida en 1320. Después, la devoción de los 5 primeros sábados que la Virgen le pide a los pastorcitos de Fátima en 1925. O sea, lo pide en 1917, pero lo vuelve a recordar y pedir en 1925. Y otros sufrimientos que se dieron por diferentes circunstancias, comentarios que nos hizo la Virgen aquí en Peñablanca. Con respecto a los 7 dolores de la Virgen, como ya les comentaba, estos se dieron a Santa Brígida en 1320 y estos dolores la Iglesia los acogió, están aprobados y desde esa fecha se veneran o de alguna manera son acogidos por la Iglesia Católica. Está la profecía de Simeón. Se ve un poquito claro ahí. El segundo es la huida a Egipto, la pérdida del niño Jesús en el templo, el encuentro de María con Jesús en el Calvario, la muerte de Jesús, el descanso de Jesús en el regazo de su madre cuando lo bajan de la cruz y la sepultura de Jesús. Esos son los 7 dolores que siempre han sido los mismos y que la Virgen no solamente acá en Peñablanca, sino que también en muchas otras apariciones como la de Ruanda, la del Escorial, Umbe y otras apariciones, la Virgen ha pedido que se recen y se veneren de alguna manera. Aquí en Peñablanca nos pidió la Virgen que recordáramos estos 7 dolores de una manera muy particular. Esto solamente se ha pedido acá en Peñablanca, que es junto con el rosario y los misterios dolorosos. Pero antes quiero recordar que hay unas promesas asociadas a estos dolores, que es la Virgen nos ofrece que quien rece estos dolores va a tener la paz familiar, una iluminación especial para conocer los santos misterios de Dios, consuelo en todos sus sufrimientos y trabajos, respuesta en las peticiones siempre que Dios lo permita y sean de Dios. O sea, no le puedo pedir que me gane el quino, pero sí le puedo pedir que me dé un trabajo, por ejemplo. Defensa espiritual en los combates contra el enemigo, asistencia en el momento de la muerte. Ella dice que va a estar presente en el momento de la muerte si es que nosotros tenemos esta devoción. Y finalmente nos promete que nos va a trasladar de la vida, quien propague esta devoción va a ser trasladado de la vida terrena a la vida celestial. O sea, prácticamente irnos al cielo quien venere estos dolores. Bien, ¿cómo nos pidió la Virgen acá en Peñablanca rezar estos 7 dolores? Pidió que lo rezáramos en el rosario junto a los misterios dolorosos.
y se reza el misterio normal, el oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, ¿cierto? Y hay que devolverse 3 pelotitas y rezar, enunciar el dolor de la Virgen y rezar 3 Ave Marías más, y ahí pasar al siguiente misterio. Es decir, rezamos el misterio normal, completo, rezamos el oh Jesús mío, y de ahí nos devolvemos 3 pelotitas y rezamos, enunciamos el dolor de la Virgen y rezamos 3 Ave Marías más en cada misterio. ¿Se entiende? Sí. Ya, al final, obviamente son 7 dolores, pero tenemos 5 misterios. Entonces, al final hay que rezar el 5, 6 y 7 en el mismo, claro. Lo que va a pasar es que los primeros 3 dolores son dolores propios de la Virgen que no van acorde con la crucifixión del Señor. Pero los últimos 4 sí van a ir en conjunto lo que va sufriendo la Virgen con lo que va a sufrir Jesús en el Calvario. Entonces, de esta forma, que va a ser un rosario un poquito más largo, vamos a meditar en conjunto el sufrimiento de Jesús y el sufrimiento de la Virgen. Y nos hacemos acreedores de esas promesas que nos dijo la Virgen. Una consulta. ¿Sí? Cuando reza al final, dice el 5.º dolor y hacen las 3 Ave María, después el 6.º dolor y las 3 Claro, y 7.º dolor y 3 Ave Marías. Así, se rezan esos 3 dolores juntos, por así decirlo. Pero se rezan los 3 juntos. por cada uno. 3 Ave Marías por cada uno, correcto. ¿Sí? ¿Y hay que hacerlo todos los días? Cuando rezas los misterios dolorosos, o ojalá todos los días que rezaras el rosario completo. ¿Sí? Bueno, eso son los dolores que podríamos, de alguna manera, que la Virgen padeció por causa de su Hijo Jesús, ¿no es cierto? Pero también nosotros los hombres, y por supuesto, le causamos dolores a la Virgen. Aparte de los 7 dolores que acabamos de ver, la Virgen también nos recuerda aquí en Peña Blanca la devoción de los 5 primeros sábados, que lo pidió en Fátima, y que reparan 5 graves ofensas que se le hace a la Virgen María, y que ustedes van a ir viendo que son más comunes de lo que uno cree. La Virgen, bueno, le pidió a los pastorcitos en 1917, dijo, voy a volver y voy a venir a pedir la devoción de los 5 primeros sábados. Y le dice a Sor Lucía, mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas, le muestra el corazón, que los hombres ingratos me clavan sin cesar con sus blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme y di que yo prometo asistir en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas a todos aquellos que durante 5 meses consecutivos, el primer sábado, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen 5 decenas del rosario y me hagan compañía durante 15 minutos meditando uno de los 15 misterios del rosario con el fin de desagraviarme. Nosotros, por un milagro, realmente se nos ha permitido en Peña Blanca, lo único que se nos ha permitido en Peña Blanca es la devoción de los 5 primeros sábados. Entonces tenemos permiso para la misa, pero pocas personas recuerdan que hay que ofrecer la comunión, ofrecer la confesión y meditar los 15 minutos, porque algunos recuerdan esos 2, pero se les olvida la meditación de los 15 minutos sobre un misterio del Santo Rosario. Uno puede escoger cualquiera. Sor Lucía de Fátima en su libro de memorias decía que ella meditaba
los misterios gozosos, porque como caía día sábado y como son 5 también, entonces ella se iba recordando con esos misterios gozosos, uno cada sábado. Son tips que les voy dando aquí. Bueno, les recuerdo que la comunión hay que ofrecerla, hay que pensar cuando uno comulga que tiene que ofrecer, que está ofreciendo esa comunión en reparación. La confesión también, hay que decirle al sacerdote dentro de la confesión que uno la ofrece por los primeros sábados. Generalmente uno puede confesarse 10 días antes o 10 días después, pero la Virgen en Peñablanca nos solía decir que fuéramos vestidos de blanco al cerro, por lo tanto ella prefiere que nos confesemos antes, en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto. Hay que rezar el Santo Rosario y meditar los 15 minutos. Con eso se cumple la devoción de los primeros sábados de cada mes. Bueno, ¿cuáles son las ofensas que tenemos que reparar? Yo quiero comentar este pequeño detalle antes de hablar de las ofensas para que todos tengamos claro de qué se trata. Teológicamente existen 3 tipos de ofensas, ¿no? Está la blasfemia, que es una falta de respeto hacia lo divino sagrado, pero que tiene ciertas condiciones. Tiene que ser con actitud irreverente y usando groserías. O sea, un blasfemo podríamos decir que alguien que prácticamente está poseído porque reclama contra Dios en una actitud irreverente y con mucha grosería. También existe la ofensa, que es cualquier palabra, gesto que humilla, hiere los sentimientos, daña el honor de una persona o de un grupo de personas, ¿cierto? Eso es una ofensa. Pero para la Iglesia Católica está esta pequeña, detalle de que hay una blasfemia o, en otro caso, una herejía. El hereje es un católico que pertenece a nuestra comunidad católica que niega alguna verdad de fe con terquedad o contradice un dogma. Por lo tanto, los herejes siempre son católicos, los blasfemos pueden ser de otras religiones, pero hereje siempre es un católico que está en contra de un dogma de fe. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque estos matices, van a depender, las ofensas van a ir siendo más graves o menos graves considerando estos matices. Vamos con las ofensas. La Virgen nos pide reparar 5 ofensas que hacemos contra ellas. Se repara una cada sábado de mes. Vamos a ver cuáles son. La primera ofensa contra la Virgen María es negar el dogma de su Inmaculada Concepción. Es la primera porque obviamente ataca al origen de la Virgen María y dice que la Virgen no fue concebida sin pecado original. Esto obviamente no es algo diferencia de opinión, ¿no es cierto? Nosotros opinamos así, los otros opinan así. No, es un dogma de fe. Es muy importante este tema para la Iglesia Católica porque si la Virgen hubiese nacido con pecado original, no puede ser la nueva Eva, porque Eva nació sin pecado original. Por lo tanto, el remedio no puede ser menos que la enfermedad o el pecado en este caso. Por lo tanto, la Virgen tiene que necesariamente haber nacido sin pecado original. Por eso la Iglesia Católica lo define como un dogma. Y este dogma está escrito ahí también en Peñablanca. Ahí debajo la Virgen de Lourdes dice: yo soy la Inmaculada Concepción. La segunda ofensa que la Virgen nos pide reparar es la ofensa contra su pureza. Es negar otro dogma que es el de la virginidad perpetua de la Virgen María. Ella es virgen antes, durante y después del parto. Esto es muy importante porque mucha gente ataca
a la Virgen en estas distintas instancias. Los padres de la Iglesia dicen que esta es la razón por la cual Jesús fue concebido en el intertanto entre que María y José se habían desposado, pero todavía no vivían juntos. Porque si la Virgen hubiese concebido a Jesús antes de haberse desposado con San José, ella tendría que ser lapidada, porque era una mamá soltera, no tenía ningún vínculo con nadie. Pero ¿por qué la tuvo después y no cuando vivía con San José? Uno, para que nos quede claro que Jesús no es por obra y gracia de San José, digamos, y para que San José sea testigo de que Jesús nació de esa manera, por obra y gracia del Espíritu Santo. Tenemos también como un testigo, un testimonio de San José que que no tuvo relaciones con la Virgen ni antes y tampoco después. En el durante también mucha gente tiene duda porque dice, bueno, ya, ok, yo creo que la Virgen es virgen antes, creo que la Virgen es virgen después, pero cuando tuvo la guagua, bueno, necesariamente tuvo que haber perdido su virginidad. Pero tampoco es así. La Iglesia aclara que eso tampoco puede ser porque Dios no puede llegar al mundo destruyendo a la persona que le dio la vida. Entonces no es un Dios de destrucciones, es un Dios de vida y por lo tanto merece también un milagro. La tercera de las ofensas es contra la maternidad de la Virgen. También niega un dogma. Estos tres son dogmas. Es el dogma de la Theotokos, Madre de Dios. La Virgen es Madre de Dios, no es madre de un hombre. Mucha gente dice, bueno, sí, tuvo Jesús, pero después Jesús se convirtió en Dios. No. Es Madre de Dios. Y al ser Madre de Dios, también es Madre nuestra, porque Jesús es Dios, es nuestro hermano mayor, pero también en la cruz, cuando Él, en sus últimas palabras, podríamos decir, el testamento de Jesús, cuando Él estaba muriendo en la cruz, nos dejó a través de Juan a su madre. Así que es Madre nuestra y es Madre de Dios. La cuarta ofensa ataca a la misión y legado de la Virgen María. ¿En qué consiste? Es infundir indiferencia, odio y desprecio por la Virgen. Infundir indiferencia significa que no transmitir lo que la Virgen ha hecho por nosotros, lo que ella significa, no enseñarle a nuestros hijos la importancia de la Virgen María, o decirle que es algo ridículo, una cosa de personas mayores que ya pasó de moda. También es parte de la indiferencia el que nosotros no testimoniemos a nuestros parientes todo lo que la Virgen ha hecho por nosotros. Y esto es especialmente grave y es como un pecado de escándalo porque los niños naturalmente tienden hacia la mamá. O sea, para un niño es muy fácil desde pequeño aprender que tienen a su mamá en la Virgen. Y negarle esta posibilidad es como una forma de crueldad, ¿sí? Pensé que me preguntaban. Bueno, ¿para qué hablar del odio y desprecio por la Virgen? ¿No es cierto? Nosotros podemos ver a los protestantes que ya definitivamente odian a la Virgen y le enseñan a sus hijos que está mal creer en ella, que tener imágenes, etc. Ya es un tema bastante más fuerte. Pero estas son ofensas que nosotros vemos que ocurren a menudo, o sea, no es algo que estemos inventando, digamos. La última de las ofensas apunta, ¿sí? Un alcance, por ejemplo, lo que tú decías, ¿cierto?, de esa última parte de la ofensa. Yo creo que tiene mucho que ver, primero que nada, con la familia, la parte femenina, que se debe enseñar a ella. Claro. Claro, uno debería enseñar. Lo que pasa es que
ha pasado que mucha gente, en mi generación, por ejemplo, ya no se habla tanto de la Virgen. Por lo tanto, hay una generación, y los más chicos todavía lo resienten más, que no se le ha hablado de Dios. Y se dio, ahora pudimos ver con el Papa, por lo menos en España, la gran cantidad de juventud que sola fue acercándose a Dios, porque no le hablaron ni bien ni mal, no le hablaron nomás, y ellos tienden hacia la mamá. Por lo tanto, el que nadie, digamos, predique, de alguna manera va a hacer que la gente debiera volver, pero igual nosotros tenemos la misión de evangelizar y que no pase que en nuestra familia haya gente que nunca le hayan hablado de la Virgen o de Dios. Así que es un tema importante ahí. Bueno, sí, Otra cosa, sí. digan. También en los medios de comunicación fomentan, Sí. digamos, porque hay una serie muy famosa que a muchos les gusta, que es Chosen. Y creo que ahí a la Virgen, La yo tratan nunca mal. la he visto, pero he visto comentarios de sacerdotes. Ahí la Virgen como que ella digamos, les cuenta a otras personas que ella tuvo muchos dolores, que incluso pasó de todo en el parto y todas esas cosas. Entonces a veces Sí, es una mala... no se dan cuenta que están viendo algo que no corresponde. Exactamente. Bueno, esa serie a mí me sorprende porque mucha gente llega, la ve y la recomienda y no se dan cuenta de quién la produjo. ¿Cómo se llama? Un estudio que es mormón. Entonces no es la visión católica. Bueno. Bueno, apoyarte con lo que estás diciendo, mira, yo voy a ser catequista prontamente. Bien. Una de las cosas que más me gusta y luego con pasión es defender los dogmas marianos. Perfecto. Me consagré a la Virgen María también por lo mismo. Excelente. Entonces, para no introducirme en este tema y estar adelante, le ofrezco a cualquiera de ustedes que después yo les enseñe dónde están los dogmas y cómo defenderlos. Muy bien. ¿Ya? Así que los invito después, si alguien tiene una Biblia, lo vemos un poco. Acá hay, hermano. Pero en la hora de almuerzo vamos a tener más tiempo, pero aquí tiene una así. Por eso hago la invitación, que después de este momento con usted, lo veamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, la quinta última ofensa es tratar de erradicar la presencia de la Virgen de este mundo, y es destruir su imagen, destruirla, profanarla, o lo más moderno últimamente es actos artísticos, ¿no? Donde presentan a la Virgen con la bandera LGBT, que de una manera más moderna, entre comillas, que es ofensivo. Lo grave de esto es tratar de erradicar, o sea, a ver, la Iglesia Católica no defiende las estatuas, sino que defendemos a quien representa. Y por lo tanto es importante tener imágenes de la Virgen. Una imagen de la Virgen hace mucho. En mi caso personal, yo en un momento de la vida no podía rezar porque tenía una depresión, pero solo mirando la imagen de la Virgen ya empezó a cambiar algo dentro de mí. Solo mirándola y encendiéndole una vela, sin ni siquiera rezarle nada más. La imagen de la Virgen y sobre todo las imágenes benditas tienen un poder importante en las personas. Bueno. Lamentablemente se ha usado mucho en partes que son del mundo, digamos, en bares. Sí. Y le ponen la Virgen. Sí, la profanan. Sí, afuera de un bar. El bar La Virgen, terrible. Sí. Incluso yo la vi cuando pusieron también, lo pusieron como, no sé si era un elefante o era como un diablo. Ay, sí. Yo perdí. No, es tremendo. Bueno, para eso nosotros vamos a Peña Blanca a reparar esa ofensa. O sea, deberíamos tomarlo como con más conciencia. Que si bien uno puede decir, bueno, yo ya hice mis 5 sábados, así que estoy al otro lado, pero hay que seguir reparando por los demás. Grupos de iglesia, por lo menos una vez a la semana, una vez al mes, por último, hacer reparación. Claro, exacto. Sí. Yo creo que la Madre Santísima de Peña Blanca, criada por el Padre Eterno, nos vino a decir
hiciéramos oído los mensajes de ella y lo hiciéramos realidad nosotros. Pero más que nada la madre quiere amor entre nosotros. Así es. Porque si yo rezo mucho y no tengo amor, no me va a servir. Porque se ha visto mucho las apariciones, por ejemplo en Fátima, cuando Francisco no pudo ver a la Virgen, porque faltaba rezar el rosario con el corazón. Entonces, ese es un vivo ejemplo de que tenemos que unirnos para que se produzca lo que la madre quiere. Bueno, ese es nuestro lema. Se ve mucho, voy a terminar, se ve mucho la indiferencia con el prójimo, la fraternidad, perdón, no, lo que se ve, ¿ya? Y yo creo que eso le duele más a la madre, mucho más, porque es lo que ella quiere, y en el cielo es amor. Aquí tenemos cuesta, sé que cuesta, pero lo podemos lograr si ponemos de nuestra parte, si, por ejemplo, el ayuno es bueno, la reparación, como dices tú, acercarnos, eso nos acerca al cielo, nos acerca al cielo, escucharte a ti, con el corazón, porque todos queremos hablar y todos queremos, pero tenemos que también tener el don de escuchar. Gracias, hermano. Bueno, vamos a ir avanzando, hermano, rápido. Yo siempre hago hincapié, y no es por ser un tipo más jader, ¿verdad? Y siempre van a escuchar que yo me respaldo con lo que dice la Biblia. Resulta que el profeta Samuel le dijo a Saúl: un corazón desobediente obedece a los ídolos. Entonces, si la madre le pide a las mujeres velo y no usan el velo, están desobedeciendo. Y Jesús dice: el que me ama cumple mi mandato. Entonces las mujeres dicen: no, es que tengo que traer un proceso. ¿Tan difícil es colocarte un velo? Hermana, hay que considerar varias cosas. Yo o sea, no quiero entrar en polémica, pero no es tan fácil llegar y usar un velo. Son muchas cosas. También cuando uno lo usa, por ejemplo en mi parroquia, yo me pongo el velo, no tengo ningún problema con eso, lo toman como una ofensa. Se ofende el sacerdote y se enoja. Entonces hay varias cosas que hay que considerar en ese aspecto. A mí me dijeron que era de abuelita, pero igual lo uso, ahora se me quitó sin querer. No es que me guste la polémica, pero sí me gusta la verdad. Porque Pedro dijo: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Pablo nos dice que la mujer use su velo. Entonces cuando el sacerdote venga y se ofenda, muéstrenle la Biblia. Muéstrenle la Biblia. Bueno, voy a continuar, perdonen que los interrumpa, pero quiero, en honor al tiempo, quiero terminarlo para no alargarme tanto. Bueno, el último de los sufrimientos de la Virgen, ya recordamos que son los 7 dolores, ya vimos cómo la Virgen nos pidió que lo rezáramos. Los 5 primeros sábados ya vimos cuáles son, pero por supuesto estamos en Chile y acá en Peña Blanca pasaron muchas situaciones que hicieron sufrir a la Virgen, y es lo que hoy quiero recordar brevemente para que lo tengamos en mente. A mí me impactó mucho esta frase que dijo Miguel Ángel. Yo la resumí acá un poco, pero él decía: en Garabandal la recibieron mal, pero no tanto como aquí. En Fátima la recibieron mal, pero no tanto como aquí. Y después él, con su lenguaje coloquial, dice: pero aquí en Chile se descuadraron. O sea, realmente, en términos de Miguel Ángel, la ofensa que le hicimos a la Virgen era tremenda. Bueno, el primer de los sufrimientos, yo los voy a ir nombrando cada uno, podríamos hablar horas de cada uno, pero es como para recordarlo, es el mal comportamiento de los sacerdotes, ¿no? La Virgen nos dijo, yo conté más de 32 veces, los sacerdotes, ministros de mi Hijo, por su impiedad en celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, al honor y al placer, se han convertido en cloacas de impureza, ¿no? En la Salet, exactamente, y la Virgen acá lo repitió muchísimas veces. Lo segundo es decir groserías. Esto al principio a uno se lo decían, yo no lo encontraba como un poco ridículo, pero ocurrió aquí en Peña Blanca en una aparición del 12 de mayo del 84, que Miguel Ángel estaba en éxtasis y de repente queda mirando a la gente y dice: la Virgen se fue.
y se fue llorando. Y la Virgen, lo que había ocurrido es que había alguien, al parecer era un periodista, que a lo mejor lo mandaron a cubrir la aparición y no estaba muy contento, y dijo, por fin se va esta, y lanza un garabato a la Virgen. Y la Virgen se fue llorando y dijo, hijitos, me voy porque aquí están hablando un mal lenguaje. O sea, el daño que le causó a la Virgen el tema de las groserías, que uno a veces como que se junta con los amigos y lo ve como tan normal, pero es un tema que a la Virgen lo hace sufrir. Ahí les puse la fecha de la aparición para que la revisen. El tercer sufrimiento es la negación. La Virgen quedó muy triste porque Maricruz la había negado. Y reflexionando un poco sobre este tema, ella muchas veces mencionó que Maricruz la había negado, pero la Virgen no nos vino acá a contar un cagüín, ¿cierto?, de cómo la trataron en otro lado y que acá no, sino que ella expresó el dolor que a ella le causa el que la nieguen, el haberla visto y que la nieguen. Y también, si extrapolamos un poco, también nosotros la negamos. A veces, muchas veces no queremos decir que somos católicos en la oficina o en otros lados porque se van a reír de nosotros, porque, no sé, si yo cuento en este grupo que yo voy a misa, me pueden mirar mal, etc. Y eso un poco nos tiene que hacer pensar que es de alguna forma negar a la Virgen. Y el último punto, yo podría haber colocado muchos más, pero en honor al tiempo y para hacerlo más breve, ¿no?, es la desobediencia. Y aquí la Virgen manda una frase lapidaria: tierra chilena, no queréis obedecer lo que tu madre te ha pedido. La desobediencia es un tema que nosotros vemos constantemente en Peña Blanca. Nos habla la Virgen de que hay que obedecer, de la importancia de obedecer y de lo porfiado que somos en Chile. Entonces, en estos mensajes, digamos, uno se siente interpelado por todos los medios porque efectivamente somos un pueblo bastante especial. Y bueno, como frase final de esta presentación, ¿no?, recordar que la Virgen dijo, muchas veces dijo que Chile era el país que mal la había tratado, pero refiriéndose a las autoridades o a los eclesiásticos, pero en esta se refiere a nosotros. Este es el país que más mal me ha tratado, me quieren, pero a su manera. Y la verdad es que es cierto. Así que bueno, eso ha sido la presentación. Muchas gracias. María.